Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. ACN luchando contra la migración para que el mensaje de Cristo perdure en Oriente Próximo. Desde hace años, Siria y Líbano están sufriendo una hemorragia continua de población cristiana. ACN, a través de numerosos proyectos, lucha activamente contra este éxodo de cristianos. Quiero salir de Siria lo antes posible y reunirme con mi padre en Holanda que está esperándonos, nos dice Jessie, una cristiana de 21 años que vive en Homs, en el oeste de Siria. Por supuesto que me entristece irme, pero de todos modos, muchos de mis conocidos ya han abandonado el país. En Siria, la mayoría de la población vive por debajo del umbral de la pobreza debido a la guerra civil y la inflación. El 90% de la población está pensando en emigrar, recalca el padre Basilios Gergíos de la parroquia de San José, ubicada en Duela, un barrio cristiano de Damasco. Tanto musulmanes como cristianos emigran, pero el número de cristianos en Siria es tan reducido que su partida pone en peligro la existencia del cristianismo en el país. Según las estimaciones actuales, quedan unas 175.000 familias cristianas, y el flujo de migrantes no termina. A la hermana Eni Demergen de la Congregación de Jesús y María, esta situación le enfurece. Es que no es justo, nuestra gente se muere de hambre y tras 13 años de sufrimiento está cansada y ha perdido la esperanza. Es terrible oírlos decir que desearían volver a los años de la guerra porque en aquel momento les iba mejor. Y añade, estamos en un momento crucial, o ayudamos a estos cristianos a tener una perspectiva de futuro o se irán todos. También del vecino Líbano, cuyo colapso económico ha conducido al país al borde del abismo, emigra tanta gente que en 2022 las autoridades dejaron de expedir documentos de viaje porque el número de solicitudes de nuevos pasaportes había alcanzado los 8.000 diarios. Sobre todo los cristianos que suelen disponer de una buena formación y de familia en el extranjero, están abandonando en masa un país cuyos inicios cristianos se remontan a la época de Jesús mismo. En estos momentos reina en el Líbano un gran temor a que la guerra de Gaza se extienda, por lo que tampoco allí se vislumbra un cese de la emigración. Eso tendrá consecuencias de largo alcance para el país. Si abandonamos Líbano, ya nadie aquí dará testimonio de Jesucristo, subraya Jack Luke, párroco de la Catedral Maronita de San Jorge de Beirut. Por ello, la Iglesia de Siria y el Líbano se esfuerza en ayudar a los cristianos por todos los medios posibles, y dado que carece de recursos en muchos aspectos, la Fundación Pontificia Internacional Aid to the Church in Need la apoya en esta misión con numerosos proyectos. El padre Basilios Gergíos da las gracias a los benefactores de ACN. Sin ustedes no podríamos estar tan cerca de las personas como queremos. Ustedes ayudan a que estemos al servicio de la gente. En su parroquia de Duela, de la que se ocupa junto con otros 2 sacerdotes, ACN financia, entre otros, un ambulatorio psiquiátrico, campamentos de verano y actividades para scouts, una guardería, un comedor social y la distribución mensual de leche a familias pobres cuyos hijos sufren a menudo problemas de crecimiento debido a la desnutrición. Con todos esos proyectos, la Iglesia les muestra a las familias que se preocupa por ellas y que permanece a su lado, y eso influye de forma significativa en su decisión de permanecer en Siria, asegura el padre Basilios. Dado que son principalmente los jóvenes quienes buscan una vida mejor en el extranjero, ACN se esfuerza con el apoyo a escuelas católicas y diversas actividades juveniles por brindarles habilidades sociales, abrirles perspectivas de futuro en ambos países y fortalecerlos en su fe. Un acontecimiento sin precedentes fue la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró tanto en Siria como en Líbano, en el verano de 2023, paralelamente al evento homónimo de Lisboa, pues la mayoría de los jóvenes de estos países no habrían tenido recursos para viajar a Portugal. El acto marcó un antes y un después para los jóvenes católicos de los dos países, porque era la primera vez que podían reunirse, establecer contactos y animarse mutuamente a reconstruir juntos su país, explica Javier Visits, director de proyectos de ACN en Siria y Líbano. Todos los jóvenes con los que he hablado, especialmente los de las zonas más inestables y remotas, han quedado impactados por el sentimiento de unidad y solidaridad que experimentaron allí. Aunque muchas personas ven en la inmigración la única solución para la supervivencia de sus familias, los cristianos sirios y libaneses tienen un fuerte deseo de contribuir al futuro de sus respectivos países. Sin embargo, para ello necesitan independencia económica. El padre Basilio se muestra convencido. Con un techo y un trabajo los cristianos se quedarán aquí. Al fin y al cabo, esta es su patria.
De ahí que una iniciativa importante reside en los microproyectos del Hope Center, una iniciativa apoyada por ACN con el objetivo de ofrecer a las familias cristianas apoyo y promoción integrales. Los microproyectos ayudan mediante pequeños préstamos a financiar equipos, maquinaria y herramientas y apoyan a hombres y mujeres a poner en marcha sus propios negocios para que dejen de depender de ayuda económica externa. De este modo se mitigan los daños económicos provocados por el aumento de la pobreza y la inseguridad y se preserva la dignidad de las personas, garantizando en última instancia la existencia de una comunidad cristiana activa en Siria. Garbit Abedesian, un colaborador del Hope Center en Siria, da las gracias a los benefactores de ACN y asegura: con estos proyectos no solo estamos construyendo nuestro país, sino nuestro hogar. Huancané, cómo se vive la fe en el lugar habitado más alto del mundo. Entre cultivos de coca, explotaciones ilegales de oro y la escasez vocacional, Monseñor Giovanni Cefay, obispo de la prelatura de Santiago Apóstol de Huancané en Perú, explica cómo son las duras condiciones de vida de religiosos y fieles que buscan evangelizar en esta zona tan desafiante. Con una población de aproximadamente 200.000 habitantes, la prelatura de Santiago Apóstol de Huancané, erigida en el año 2019 y sufragánea de la Arquidiócesis de Arequipa, abarca un extenso territorio que incluye selva, zonas montañosas de los Andes, agrestes y accidentadas, así como áreas junto al lago Titicaca. Algunas de estas áreas se sitúan en altitudes extremas, que van desde los 3.800 hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar. A partir de los 2.500 metros, ya se experimentan dificultades para respirar y el frío es implacable. A 5.100 metros de altura en la región de Puno, en los Andes peruanos, se alza el poblado La Rinconada, el lugar más alto del mundo habitado de forma permanente. Se trata de una ciudad de mineros que trabajan extrayendo oro, a veces en explotaciones ilegales. Las condiciones de vida son aterradoras e inhumanas. No hay sistema de alcantarillado ni recolección de basura. Muchas casas ni siquiera tienen ventanas y existen lagos contaminados con mercurio. Estas condiciones tienen consecuencias desastrosas para la salud de casi 30.000 personas que habitan en este lugar. Monseñor Giovanni Cefay, sacerdote maltés, perteneciente a la Sociedad Misionera de San Pablo, es el primer obispo de la prelatura de Huancané. Se siente agradecido con Dios por haber sido llamado a servir allí y subraya lo importante que es evangelizar a La Rinconada. Muchas de estas personas se sienten abandonadas. Por eso debemos, como dice el Papa Francisco, ir hasta el último rincón del mundo para encontrar al pueblo de Dios y decirles: ánimo hermanos, Dios es misericordioso, Dios es amor y nunca los abandonará, cuenta el obispo. En regiones como La Rinconada, donde las oportunidades económicas son limitadas, el cultivo de coca se presenta como una opción para generar ingresos. Hay muchos cultivos de coca que lamentablemente luego se usan para hacer cocaína, explica Monseñor Giovanni. Por eso, uno de los proyectos de la diócesis es tratar de que las personas tengan otras fuentes de ingresos, para evitar que las personas se dediquen a cosas que realmente causan una tragedia ecológica, como las minas, y también humana, como la droga. Por ejemplo, nosotros estamos promoviendo la siembra y la cosecha de nuestro propio café. Nuestro propósito es dar los primeros pasos para producir y elaborar lo que llamaremos el café del fraile, cuenta el obispo con entusiasmo. No solo las alturas o las explotaciones laborales suponen un reto para la evangelización. Los fieles de esta prelatura, además de español, hablan quechua y aymara, lenguas indígenas en muchas regiones andinas. La Iglesia ha desempeñado un papel importante en la conservación y promoción de estas, gracias a la educación bilingüe, la traducción del catecismo a las lenguas originarias o el apoyo a la cultura indígena. Desde su creación, la prelatura enfrenta un desafío significativo. Estamos empezando desde cero. Nos faltan aulas, colegios, capillas, casas para que sacerdotes vivan dignamente. Pero el misionero nunca deja de soñar, nunca deja de esperar. Pone su esperanza en Dios y también en los bienhechores, afirma Monseñor Cefay. Con solo 16 sacerdotes diocesanos, 5 religiosas y 4 seminaristas, la labor de atender a los fieles dispersos en esta gran extensión territorial se vuelve un desafío constante. Por ello, ACN ha financiado, entre otros proyectos, vehículos para facilitar el acceso a las zonas más alejadas. Uno de los sacerdotes de la diócesis, el padre Johan, originario de Colombia, explica que se trata de una misión que supone mucho desgaste y esfuerzo, ya que las comunidades se encuentran en lugares muy distantes. Se tarda 10 horas en llegar a algunos poblados, pero gracias al Señor, aquí aún se conserva una fe popular y mucha gente experimenta el hambre y la sed de Dios.
Monseñor Giovanni subraya que necesita misioneros, personas que estén dispuestas a renunciar a lo material. Creo que esto es la iglesia, ser misionero que no conoce fronteras, como dice San Pablo. A pesar del cansancio, a pesar de los viajes, uno está preparado para todo. Ser misionero es bello. No tiene sentido que yo viva cómodo con mi fe. La fe es bella cuando la comparto con los demás. Desde casa también se puede ser misionero, orando y apoyando. Solo me queda animarlos y dar las gracias. Gracias por ser parte de nuestra misión. Gracias por unirse con sus oraciones y apoyo. Les digo desde aquí, vengan, sean parte de esta misión. Únanse y que Dios les bendiga. Anima al obispo a todos los benefactores y amigos de ACN. ACN ha financiado varios proyectos en la prelatura Santiago Apóstol de Huancané, incluyendo la construcción del Centro Pastoral Administrativo, adquisición de vehículos para la pastoral vocacional de la prelatura e intenciones de misa para los sacerdotes. Estas iniciativas respaldadas por ACN han sido fundamentales para el desarrollo y la sostenibilidad de la labor evangelizadora en la región. SAT7, un salvavidas de fe para los cristianos en países de mayoría musulmana. La emisora cristiana ecuménica gestiona varios canales en 3 idiomas diferentes y llega a millones de personas a través de sus transmisiones por satélite. Los cristianos constituyen una minoría en el sultanato de Omán, situado en el Golfo Pérsico, siendo la mayoría de ellos trabajadores extranjeros. Por eso, cuando el director ejecutivo de la emisora cristiana SAT7, Kurt Johansen, le contó al recepcionista del hotel donde se alojaba a qué se dedicaba, quedó sorprendido ante su reacción. Tan pronto como me escuchó decir que trabajaba para SAT7, dijo, «Wow, la veo todas las noches», recuerda Kurt sonriendo. Antes de dedicar mi vida a esta misión, trabajé como agente fiscal, por lo que estoy entrenado para no creer en nada, pero a medida que seguíamos hablando, empezó a nombrar muchos de los programas del canal y mostró que los había visto con atención, a pesar de que no era de origen cristiano, explica Kurt durante una visita a la sede de Aid to the Church in Need. Esta anécdota es un reflejo de la situación en muchos países de mayoría musulmana. Aunque existen antiguas comunidades cristianas en los países árabes, la conversión del Islam al cristianismo está mal vista, en el mejor de los casos o explícitamente prohibida y a veces castigada con la muerte. En la mayoría de los países, los que se acercan a Cristo tienen que vivir su fe en secreto, a menudo ocultándosela incluso a sus familias. Para ellos, canales como SAT7 son un salvavidas, la única fuente de catequesis e información fiable sobre el cristianismo. Más de 100.000 personas se ponen en contacto con nosotros cada año porque quieren saber más acerca del cristianismo o simplemente porque buscan a alguien con quien rezar, dice Kurt Johansen. El sitio web de SAT7 tiene una sección dedicada a los testimonios y mensajes recibidos de los espectadores de países tan aislados como Irán y Afganistán. La emisora hace todo lo posible para asegurarse de que ninguno de sus espectadores corra peligro. Los que trabajan en las oficinas centrales están entrenados incluso para detectar infiltrados. Sabemos que algunos de los mensajes que recibimos son en realidad de los servicios de seguridad, dice Kurt a ACN. SAT7 opera 4 canales por satélite, 2 en árabe, 1 en turco y 1 en farsi, el idioma que se habla en Irán y Afganistán. En la medida de lo posible el contenido se produce localmente, pero a veces esto no es posible por no tener los permisos para ello. Sin embargo, ni siquiera los gobiernos más represivos pueden bloquear la señal por satélite. En Irán está prohibido tener una antena parabólica, pero el gobierno iraní tiene varios canales de televisión por satélite, explica Kurt, y eso es debido a que el régimen iraní sabe que la mayoría de sus ciudadanos, de hecho, poseen antenas parabólicas que se pueden comprar por solo 20 euros. La televisión por satélite sigue siendo el rey de los medios de comunicación en muchas partes del mundo, especialmente donde la conexión a Internet es mala, cara y a menudo está controlada por el gobierno. Ahora estamos invirtiendo más en lo digital, pero probablemente nunca nos alejaremos del satélite. Ahí es donde están los pobres, explica el director ejecutivo a ACN. La opción de tener sedes locales siempre que sea posible trae sus dificultades. Hemos tenido que reubicar a algunos de nuestros equipos por cuestiones de seguridad, dice Kurt, pero lo que parece realmente notable es la generosidad de las comunidades que los sostienen. En una ocasión, en Egipto, después de que un incendio destruyera nuestro estudio, los cristianos vinieron a nuestra ayuda. Algunos vendieron anillos y vehículos para darnos dinero. Al final obtuvimos más que antes, superamos los obstáculos y seguimos adelante. No queremos ser vistos como víctimas. Sí, somos una minoría, pero tenemos un papel que desempeñar y nuestro mensaje es esperanza y vida.
El Evangelio está en el centro de las transmisiones y la misión de SAT7, pero a veces transmitir esperanza y vida puede llegar en formatos inesperados. Según Kurt, alrededor de 1 de cada 3 mujeres en Egipto sufre violencia doméstica o ha sufrido mutilación genital femenina. En una cultura de honor y vergüenza, las mujeres no pueden criticar a sus maridos, por lo que es posible que no se den cuenta de que no están solas en esta situación. Se culpan a sí mismas y el simple hecho de escuchar a las demás mujeres demuestra que se trata de un problema cultural, no individual, explica. En el punto álgido de la guerra civil en Siria, la organización se dio cuenta de que tenía que abordar el problema de toda una generación de niños privados de asistir a clases. Comenzamos un canal escolar 24 horas al día donde los niños pueden estudiar, aprender a leer y escribir con clases de inglés y matemáticas y cómo enfrentar la vida desde una perspectiva cristiana. Ahora lo emitimos en el canal SAT7 Kids. Esto nació pensado en la crisis de los refugiados sirios. Ahora se aplica a países donde las clases medias no pueden permitirse enviar a sus hijos a la escuela. Durante el COVID-19, a menudo éramos la única escuela abierta para muchas familias. Otra misión central de la emisora es la promoción de la unidad entre cristianos de diferentes denominaciones y etnias. El Consejo Internacional de SAT7 está presidido por un arzobispo copto ortodoxo cuyo adjunto es un arzobispo católico maronita, mientras que Kurt es luterano. Nos centramos en lo que tenemos en común, en lo que nos une. No ocultamos nuestras diferencias, sino que tratamos de derribar los muros que podrían dividirnos. En nuestro equipo tenemos griegos y turcos trabajando juntos, turcos y armenios trabajando juntos. Este es un buen testimonio para el mundo, dice Kurt Johansen. SAT7 también se da cuenta de la importancia de llegar a otras religiones. Queremos tender puentes con los musulmanes. Los cristianos han vivido en esos países durante cientos y no miles de años. Quieren seguir siendo ciudadanos iguales, contribuir a sus sociedades y vivir en paz. No pueden hacerlo si viven aislados de sus vecinos. Tratamos de promover eso. La organización no tiene más fuentes de ingresos que las donaciones. La Fundación ACN lleva muchos años apoyando a la emisora. ACN ha sido muy generosa y es un socio privilegiado. No los consideramos donantes, sino socios. No se trata solo del dinero, también se trata del impacto espiritual y social, dice el director ejecutivo de SAT7. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.